Bien. Tenemos primero los contenidos. Vamos a tocar los temas de prevención y control de la tuberculosis, prevención y control del VIH-Sida y las enfermedades metaxénicas. En este último grupo, las principales que están sujetas a notificación en nuestro país, ¿no?, por vigilancia sanitaria. Y luego vamos a tocar el tema de accidentes de tránsito. Vamos a iniciar entonces con esta primera diapositiva. Bien, para poder facilitar y recordar, ustedes están en sexto año, de los componentes para la transmisión de las enfermedades y sobre todo para poder siempre tener en claro en dónde es que actúa cada una de las intervenciones que vamos a detallar en la clase, debemos tener siempre en consideración que para la transmisión de las enfermedades infecciosas existen al menos 3 componentes fundamentales. Un primer componente es el agente infeccioso. Un segundo componente, el huésped susceptible de inicio o infectado en fase posterior. Y el tercer componente es el entorno, el ambiente, la comunidad en donde se desarrolla esta interacción entre agente, huésped y ambiente o comunidad. Al repasar o al revisar cada uno de los temas que hemos visto en la tabla de contenidos, vamos a recordar qué intervenciones actúan a nivel del agente, cuáles intervenciones a nivel del huésped y cuáles a nivel del ambiente y la comunidad, del entorno. Por ejemplo, intervenciones que podemos utilizar para bloquear la transmisión del agente. Las vacunas son una excelente intervención cuando tenemos la suerte de que la infección o enfermedad transmisible de la que estemos tratando tiene una vacuna disponible cuya eficacia y seguridad ha sido comprobada mediante ensayos clínicos, ¿no?, y está disponible en el medio. También podríamos tener como intervención a este nivel la aplicación de barreras, por ejemplo el uso de los mosquiteros. En el caso de las enfermedades transmisibles, los mosquiteros no son más que un método de barrera para evitar que los mosquitos ingresen a las casas, a las habitaciones y piquen a los huéspedes, ¿no? Entonces, con los mosquiteros, por ejemplo, podríamos frenar la transmisión o prevenir la transmisión. También como barrera están el uso de los condones o preservativos, por ejemplo, ¿no?, para el caso de la infección por VIH. Y luego tenemos una acción sistemática, organizada, planificada, que es la vigilancia. Siempre que ustedes ven el término vigilancia, vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria, vigilancia de la resistencia, vigilancia de los casos de adherencia, etc. Cuando ustedes vean el término vigilancia, es que nos estamos refiriendo a un plan sistemático, no a una acción que se hace al azar, en un momento dado. La vigilancia es protocolizada, planificada. Cada acción ha sido cuidadosamente establecida. Hay un flujograma que establece cada una de las acciones que forman parte de la vigilancia, cuándo se hace, será continua, será periódica, será de corte transversal, en qué población vamos a hacer la vigilancia, en qué lugares, en todo el país, en los lugares endémicos, o en todo el país, pero en determinados grupos etarios, por ejemplo. Entonces, esos son detalles que deben estar protocolizados en una vigilancia. Entonces, cuando ustedes ven de que en una intervención es un tipo de vigilancia, entonces ya ustedes deben tener en mente que estamos hablando de un protocolo redactado, planificado, aprobado a su nivel y que tiene acciones que todo el mundo al conocerlo sabe qué rol le toca. En este caso del ejemplo, la vigilancia de la resistencia. ¿Por qué? Porque existen algunos agentes que causan enfermedades transmisibles como el Mycobacterium tuberculosis, el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, que pueden tener la aparición de cepas resistentes.
generalmente asociada a presencia de mutaciones, ¿no? Emergencia de mutaciones de diferentes tipos. Y entonces, cuando esto sucede, el sistema de salud, los prestadores de salud, los responsables de diseñar y de monitorear las intervenciones de salud pública, pues tienen que saberlo, porque no podríamos esperar a que de repente nos demos cuenta que, oh, ¿por qué todo este grupo de pacientes con TB no mejora? ¿Por qué se complican? ¿Por qué han incrementado su mortalidad? Ah, sí, porque probablemente sea que ha incrementado la vigilancia, la resistencia, perdón. Entonces, no podemos estar en esas situaciones. Estamos en la obligación, como una acción de salud pública, de monitorear la aparición de resistencia, de manera que podamos conocer en cada localidad, en cada hospital, por ejemplo, para determinado tipo de enfermedades, o en cada jurisdicción o país, la prevalencia de cepas resistentes. ¿Resistentes a qué? A los medicamentos que son comúnmente utilizados para tratar esas enfermedades. Y por tanto, si existe resistencia, hay que conocerla. ¿Cómo la conozco? La conozco porque la vigilo, porque tengo protocolos aprobados y organizados y sé de qué manera, de manera centinela, de manera de corte transversal o de qué manera metodológica, yo puedo conocer cómo en mi país está la prevalencia de las cepas resistentes de determinada enfermedad a determinados medicamentos. Y por tanto puedo planificar los cambios de los esquemas de medicamentos. Y de esa manera actúo sobre la gente para frenar la transmisión. Ahora veamos, en el caso del huésped. El huésped, al inicio es un huésped susceptible. ¿Qué significa un huésped susceptible? Que para determinado microorganismo no tiene protección, ya sea porque tuvo una inmunidad activa, porque tuvo una infección previa, o inmunidad pasiva porque tuvo una vacunación. Entonces no tiene una respuesta inmune desarrollada y es susceptible. Existen otros términos, además de la susceptibilidad, que voy a utilizar en el transcurso de la clase. Por ejemplo, el término vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Por ejemplo, que para determinado tipo de enfermedades, algunos grupos de la población están expuestos a mayor riesgo que otros. Puede ser que este riesgo esté relacionado a factores sociales, a factores económicos, a factores genéticos, por ejemplo, u otros que puedan existir. Y eso les confiere determinado grado de vulnerabilidad y que puedan tener mayor riesgo, mayor posibilidad de contraer determinada infección. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones podríamos utilizar para proteger al huésped? Nosotros podemos actuar sobre el huésped para prevenir que se infecte, y si el huésped ya está infectado, podemos actuar sobre el huésped para que no transmita a otros esa infección. O sea, actuamos sobre el huésped de diversas maneras. También puedo actuar sobre el huésped para poder detectar tempranamente si ya se infectó o no, porque existen determinadas enfermedades transmisibles que de inicio no son percibidas por la persona, por el paciente, por el huésped. Y como no son percibidas, entonces no se sabe que se tiene esa condición de salud que podemos transmitir a otros, por ejemplo, en el caso de VIH, o que tenga un foco primario, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, que se ha infectado en algún momento en su vida, pero que de repente, si se presentan algunas otras condiciones que lo hacen vulnerable, entonces esa infección tuberculosa pasa a enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces, repitiendo, a nivel del huésped puedo tener intervenciones para protegerlo a él, intervenciones para proteger que no transmita el agente infeccioso a otros huéspedes susceptibles, o intervenciones por las cuales yo intervengo en ese huésped infectado o enfermo para evitar su muerte o evitar sus complicaciones o su discapacidad. Entonces hay diferentes intervenciones. Vamos a mencionar algunos tipos. Por ejemplo, las intervenciones educativas. Vamos a hablar de ello, vamos a mencionarlas en el transcurso de la clase.
Las intervenciones educativas, llámese consejería grupal, consejería individual, de ITS, consejería a un paciente con TB para poder buscar, promover la adherencia, ¿no? Y que no existan abandonos. Educación para cambios de comportamiento a conductas saludables, por ejemplo, uso de condón, ¿no? Que tenga posibilidades de negociación para uso del condón. Intervenciones promoviendo que el huésped busque los establecimientos de salud, porque el establecimiento puede estar allí, pero por diversas razones, por ejemplo, porque hay un costo que no se puede pagar, porque hay una distancia geográfica que es difícil atravesar, o porque en ese establecimiento el personal trata mal a la gente y toda la comunidad lo sabe, y menos si es un paciente con TB, está estigmatizado, porque todo el pueblo va a saber que el paciente y su familia tienen TB, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, cómo diseño esa intervención para que la persona busque los establecimientos de salud? Buscando que se le haga descarte de alguna infección, sabiéndose sintomático respiratorio, pero que tiene miedo de ir al establecimiento porque no sabe si le van a ayudar o cuánto le va a costar, por ejemplo, ¿no? Si tiene cobertura. Luego las intervenciones que son denominadas tamizajes o los famosos screenings, que mucho leemos, ¿no? En los papers. Bueno, ¿qué es un tamizaje? Entendemos por tamizaje cuando nuestra intervención está basada en aplicar algunas tecnologías que podrían ser pruebas de laboratorio solas o pruebas combinadas con algunos criterios epidemiológicos, con algunas características propias del huésped, ¿no? Y esos criterios o pruebas que utilizo son muy sensibles, se caracterizan por su alta sensibilidad. Cuando una prueba es altamente sensible, es porque es capaz de detectar todos los positivos y algunos que no lo son, pero los capta porque se parecen. Pero cuando hago tamizaje, mi objetivo es que no se escape ningún caso. Por eso utilizo pruebas sensibles, prácticas, que no sean complejas y que sean de bajo costo. Entonces, existen situaciones en que en el caso de las enfermedades transmisibles, mis intervenciones van a estar basadas en tamizajes. Ejemplo, el tamizaje de VIH en todo paciente con tuberculosis, obligado, lo dice la norma, y sabemos las razones, ¿no? O viceversa, el tamizaje de TB a todos los pacientes con VIH, porque sabemos que en algún momento pueden hacer enfermedad tuberculosa y es la enfermedad que está catalogada como SIDA más frecuente en nuestro país, en todo paciente con VIH. Ejemplo, el tamizaje que se realizan todas las gestantes en el control prenatal para VIH, o para sífilis, o para hepatitis B. ¿Por qué? Porque hay beneficios. ¿Cuál es la justificación para aplicar una intervención basada en tamizaje? La justificación es que por motivos de salud pública es necesario detectar los casos de manera temprana y generalmente en grupos de personas que tienen factores que le dan mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de hacer enfermedad y que generalmente están asintomáticos. Como no tienen síntomas, no se perciben enfermos, no van a acudir a un establecimiento de salud. La gestante va al establecimiento porque está embarazada. Entonces se aprovecha ese momento para hacer tamizajes de aquellas enfermedades que pudieran poner en riesgo su vida o generar una transmisión vertical hacia su hijo, ¿no? Hacia el recién nacido. Y es la ocasión para hacer esto. Entonces, para eso son los tamizajes, para poder hacer detección temprana. Y cuando hago detección temprana, no solo la hago para decir, este es un caso de la enfermedad X. Detecto para tratar, detecto para intervenir, es decir, hay intervenciones sucesivas. La intervención basada en tamizaje con una intervención basada en el mejor esquema terapéutico. Pasamos a tratamiento, bueno, detección temprana, tratamiento, los acabo de explicar. La vigilancia de casos. La vigilancia de casos es también una intervención basada en la notificación de los casos. Hay normas, hay reglamentos sanitarios nacionales e internacionales que me dicen cuál es la lista de todas las patologías que deben tener notificación obligatoria, ¿no? Tanto fuera del país como dentro del país. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos toda una red organizada
a través de los servicios de salud, que tienen que tener la capacidad y los recursos y el entrenamiento para poder hacer esta vigilancia. ¿Qué significa? Detectarlos, reportar y tomar acciones de control en la comunidad en donde se estén presentando estos casos. Luego, un último ejemplo es las intervenciones para promover la adherencia. ¿Qué tan importante es la adherencia? Al lado de adherencia hay otro término que de repente ustedes van a empezar a leer en sus textos y en los papers, porque ahora se usa mucho como un complemento de la adherencia. Este término es retención. En inglés, retention in care, ¿no? Lo pueden encontrar así, y se utiliza sobre todo para enfermedades en las que es muy importante que el paciente llegue a un outcome, que es la curación, el alta, o pueden ser enfermedades crónicas, como el caso del VIH-Sida, en el que es tan difícil conseguir que el paciente por toda su vida continúe siendo muy adherente a un esquema, que ya no solamente se habla de adherencia al tratamiento, sino se habla de retención a la atención, o sea, al cuidado. ¿Qué significa? El paciente ya no solamente quiero que tome su pastilla, yo quiero que tome su medicamento, pero quiero que a la vez se mantenga adherido al servicio que podemos brindar, para que de esa manera pueda recibir todo ese paquete de educación, de consejería de pares, de monitoreo y de una serie de pautas que implican el manejo integral de un paciente con esa patología. Y luego, finalmente, las intervenciones dirigidas al entorno, a la comunidad, al ambiente. Por ejemplo, las medidas de saneamiento, que ya no solo dependen del sector salud, la ventilación, ¿no? Las casas saludables, las fumigaciones para eliminar los vectores en el caso de enfermedades metaxénicas, y la vigilancia vectorial, que es una acción protocolizada para poder evaluar el índice de densidad vectorial para cada uno de ellos y en cada lugar, y para evaluar inclusive el perfil de susceptibilidad que tienen los vectores. Bueno, entonces ahora sí, pasamos al primer tema de la clase. El primer tema es la tuberculosis. Tienen ustedes ahí una figura, pirámide, en la cual tenemos, ustedes ven como peldaños, ¿no? Yendo de abajo hacia arriba. Están detallados los grupos de personas o los universos de personas a quienes podemos dirigir nuestras acciones de intervención para prevenir y controlar la enfermedad. Empezamos por el nivel inferior. Tenemos el primer grupo, las personas en riesgo de infección de TB. Es decir, somos, por ejemplo, nosotros en el Perú, un país con altas tasas de tuberculosis. Entonces, es muy posible que tengamos grandes grupos de personas en riesgo de infección por TB. Y fijémonos que estoy diciendo riesgo de infección, no enfermedad. Porque en el caso de la TB hacemos esa diferencia, claramente, ¿verdad? Existen otras enfermedades infecciosas en que la infección y la enfermedad ocurren casi simultánea, porque los periodos son muy cortos en la historia natural de la enfermedad. En este caso no es así. La mayoría de nosotros que somos médicos, y ustedes futuros médicos, por ejemplo, muy probablemente ya casi todos los aquí presentes están infectados por el Mycobacterium. Muy posiblemente sí, pero seguro que cuando salieron del colegio y llegaron a la facultad de medicina no lo estaban, pero ahora sí lo están. Entonces, somos un grupo de personas en riesgo de infección de TB, como los hay otros grupos. ¿Qué otros grupos? Por ejemplo, los pacientes con diabetes. Una buena proporción de pacientes con diabetes, en el transcurso de la evolución de su enfermedad, hacen tuberculosis. También sucede con pacientes con cáncer, pacientes que por alguna patología reciben terapia con corticoides por largo tiempo, entonces tienen el sistema inmunológico un tanto deprimido. Todas las inmunodeficiencias, los pacientes renales crónicos, los pacientes con EPOC, y en fin, una serie, ¿no?, de patologías, condiciones que hacen vulnerable. También está la malnutrición, por ejemplo. Los pacientes de la tercera edad, que de repente son algo desatendidos dentro del seno familiar y se vuelven vulnerables.
y hacen la tuberculosis del anciano, ¿no? Entonces, todos los grupos y otros más que he mencionado son grupos de personas en riesgo de infección por TB. ¿Qué intervenciones correspondería realizar en este grupo? Por ejemplo, una intervención que realiza el Ministerio en el caso del personal de salud, ¿no? En general, no solo médico, es la vigilancia sistemática para monitorear la seroconversión del PPD. El PPD es la prueba intradérmica, ¿no? Con la cual podemos medir si existe o no existe infección por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿hay o no hay seroconversión? ¿En qué proporción los estudiantes de medicina o el personal de salud, desde su ingreso a laborar en un determinado hospital, cuánto tiempo pasa hasta que hace una seroconversión? ¿O en qué proporción hacen la seroconversión? Y los que hacen la seroconversión van a estar en mayor riesgo de hacer enfermedad tuberculosa, ¿verdad? Si luego presentan en algún momento alguna otra comorbilidad. Los médicos no estamos exentos de ser diabéticos o de tener alguna otra patología. Somos sujetos totalmente normales de la población general. Entonces, esa es un ejemplo de una intervención. ¿Qué otra intervención podría hacerse? Supongamos, los pacientes diabéticos es una enfermedad crónica, incurable, existen grupos de ayuda, ¿no? Ellos reciben una educación preventiva y parte de la información que deben recibir, ¿no?, de intervención educativa es saber que tienen la posibilidad de riesgo para tener tuberculosis. Por tanto, si ellos ven que en el seno familiar hay una persona que le acaban de diagnosticar TB o alguna persona muy cercana que pudieran ellos convertirse en contacto de este caso, o si su casa no es muy ventilada y tienen que aplicar una mayor ventilación, tienen que mejorar tal vez su alimentación, controlar su glicemia, de manera de no ser un grupo en riesgo que pueda infectarse inmediatamente. Entonces, estas intervenciones educativas y de vigilancia sistemática, por ejemplo, de la conversión a través del PPD, son ejemplos de intervenciones para este grupo. Pasamos al siguiente grupo. El grupo, vamos subiendo, ¿no? El segundo grupo sería del universo inmediato previo que hemos detallado. Algunos van a infectarse, ¿no? O sea, de los que estaban en riesgo, hay un grupo que sí se va a infectar y van a ser las personas infectadas pero que no han sido detectadas, o sea, no conocen su estado de infección por TB y no han hecho la enfermedad por TB, ¿no? Obviamente. Entonces, estas personas, por ejemplo, si no han sido evaluadas de alguna manera, los diabéticos, los pacientes con cáncer, los receptores de órganos, por ejemplo, los trasplantes, el personal de salud, si no han recibido, si no han sido beneficiados con alguna de las intervenciones mencionadas, el tiempo va a ir pasando y van a tener su estado de infección. Pasamos al siguiente nivel. Tenemos las personas infectadas detectadas porque se les hizo un PPD, ¿no?, pero que no tienen enfermedad con TB. Entonces, de todo el grupo anterior, algunas llegan a tener una prueba y se define su estado de infección, pero no tienen enfermedad tuberculosa, reciben intervención educativa entonces, y si supongamos tienen una vivienda en donde hay hacinamiento, pues aunque es un poco difícil, habrá que darle las recomendaciones para lograr una mayor ventilación, habrá que dar las recomendaciones, supongamos si son personas infectadas, contactos de pacientes con TB, deben recibir, ¿no?, las profilaxis necesarias para ello. En el siguiente nivel están las personas con enfermedad, o sea, del grupo anterior, algunas en algún momento de su vida llegaron a ser enfermedad con TB, pero no tienen diagnóstico. Es decir, esta es la brecha de pacientes sintomáticos respiratorios, muchos de ellos, que tienen TB, pero que aún no han sido diagnosticados y que pasaron por las etapas previas de estar en riesgo de infectarse, de hacer TB, pero que aún no han sido diagnosticados. ¿Qué intervención es importante aquí? Además de la educación y de la comunicación de difusión, está, por ejemplo, la vigilancia comunitaria, ¿no?, promotores de salud en la comunidad para transmitir mensajes y que las personas puedan identificar
su riesgo, sus síntomas y acudan a buscar a los servicios. Y también están las intervenciones para mejorar la capacidad de detección, tanto intramural como extramuralmente, de pacientes a nivel del establecimiento de salud. En el siguiente nivel están ya las personas con TB que ya tienen diagnóstico pero que aún no reciben tratamiento. Este grupo debiera ser muy pequeño, porque asumimos que una vez que se confirma el diagnóstico, pues de inmediato debiera iniciar un esquema, el que le corresponda. Sin embargo, no siempre es así. Y el problema es que mientras exista esta brecha de tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, ya sea por problemas de capacidad de respuesta de los servicios o porque la persona desaparece y no regresa porque tiene algún temor, porque no tiene confianza, porque no comprendió bien en qué consiste su enfermedad y menos su tratamiento, entonces desaparece el paciente o los servicios no tuvieron la capacidad de responder y existe ese grupo que, aun cuando tiene el diagnóstico confirmado, pues aún no inicia, ¿no?, el tratamiento. Y luego, en la parte del vértice de la pirámide tenemos a los pacientes que tienen TB y que también tienen tratamiento y que lo siguen y que lo cumplen y llegan a la curación. Esto no debiera ser una pirámide. Yo he puesto aquí una supuesta pirámide. Esto debiera ser algo recto, ¿no? Un rectángulo, por decir, una figura, no de esta manera. Pero lo esquematizamos así en el supuesto que siempre existen brechas en cada uno de los pasos. Bien. Aquí nos centramos un poquito en las intervenciones preventivas para tuberculosis. Entonces, podemos recapitular y ver que en cuanto a la prevención, tenemos intervenciones en dos grupos básicamente. Las que son en la población general y las intervenciones en los grupos de mayor vulnerabilidad. En la población general, las intervenciones están basadas en reducir la transmisión desde aquellos casos que tienen un diagnóstico definitivo, ¿no?, hacia las personas que vendrían a ser sus contactos, que son los susceptibles y los que pueden infectarse y hacer enfermedad por TB. ¿Qué necesitamos para cortar esto? Necesitamos hacer detección temprana de casos en todos los niveles para detectar y tratar y cortar la cadena de transmisión. También necesitamos educar para que las personas que se sepan con síntomas compatibles con lo que es sintomático respiratorio, por ejemplo, o personas que se sepan contactos de otra persona con TB, busquen los servicios de salud y no necesariamente tengan que esperar la visita domiciliaria para cuando se realice, ¿no?, y ellos puedan tener un rol más activo. Y también necesitamos capacidad y disponibilidad para el examen de los contactos. Es decir, que nuestros servicios de salud tienen que estar entrenados con recursos para poder atender, evaluar, examinar y hacer las pruebas necesarias a los contactos de los casos con TB. Y las intervenciones preventivas en los grupos de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, son los programas de salud ocupacional que deben incluir aquellas intervenciones en el personal de salud que puede estar en riesgo de adquirir TB. También en salud ocupacional están aquellos personas que se dedican a la minería, ¿no?, y hacen cuadros de neumoconiosis con gran afección pulmonar, y entonces ellos también están en mayor riesgo de tener tuberculosis. También hay una asociación con las personas que tienen esta dedicación. Y está la vigilancia epidemiológica sanitaria. Los grupos, ya los hemos mencionado, estudiantes de medicina u otras carreras, personal de salud y otras patologías. Existen casos de tuberculosis resistente, multidrogoresistente, extremadamente resistente, pero en sí la presencia de cepas resistentes, lo que cada vez es mayor en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las características de la intervención preventiva y de control que debemos desarrollar? La primera característica es buscar la adherencia
y la retención en los servicios de salud de los pacientes que son diagnosticados por TB y reciben tratamiento. Si todos los pacientes reciben diagnóstico y tratamiento y llegan a una curación con un resultado muy positivo, la posibilidad de que emerjan cepas resistentes se reduce. Porque si no hay abandonos, la posibilidad de resistencia se reduce. No vamos a decir que será imposible, pero no va a ser tan elevada. La otra característica es identificar los casos resistentes. O sea, en primer lugar, tratar de que todo paciente con TB se detecte, se diagnostique, tome el medicamento, se atienda y se cure, para que no emerja resistencia. Pero si ya emerge resistencia, o sea, si ya se presenta, entonces tenemos que identificar los casos resistentes. Así es. Y brindarles el tratamiento para reducir la transmisión. Las pruebas que realizamos para detectar a los pacientes resistentes, además de una evaluación integral respecto a su evolución, ¿no?, clínico, y de baciloscopía, la cual no se llega a negativizar, ¿no?, y los síntomas, la pérdida de pesos, no cesan. Entonces, debe existir acceso a las pruebas microbiológicas que confirmen la presencia de resistencia a medicamentos anti-TB y que diga a cuáles medicamentos es que existe la resistencia. Con esta información se va a poder modificar el esquema de tratamiento para que el paciente pueda recibir un esquema que le favorezca, ¿no? Ahora, es necesario que estas pruebas estén accesibles, que tengan cobertura por el sistema de aseguramiento de nuestro país y que los resultados de estas pruebas tengan corto plazo. Es decir, que no sean pruebas, que felizmente ya tenemos algunas mejores, ¿no?, que demoraban hasta 45 días un cultivo para determinar la susceptibilidad, para que recién el paciente pueda tener un resultado. En esos 45 días el paciente podía deteriorarse mucho y por supuesto que podía transmitir las cepas resistentes a otros huéspedes susceptibles. Y luego debe haber acceso a esquemas de tratamiento. Es decir, identifico, primero trato de evitar que emerja resistencia, pero si emerge resistencia debo detectar los casos lo más temprano posible. Los detecto porque hay acceso a pruebas microbiológicas rápidas para tener esta información y de inmediato hay acceso a los esquemas modificados que van a mejorar al paciente porque sí va a ser sensible a estos medicamentos. Pasamos a VIH-Sida. Aquí tenemos un esquema similar. En la base tenemos a las personas, al universo de personas infectadas y sin diagnóstico, sin síntomas, sin manifestaciones, que no conocen su estado, para nada. ¿Qué hacemos con este universo de personas? Este es un universo no conocido. A veces, si ustedes buscan leer algún artículo sobre este punto, generalmente son estimaciones matemáticas que con algunos programas estadísticos, teniendo en cuenta los casos notificados, los fallecidos, etcétera, etcétera, y las posibilidades de transmisión, se estima, esta cifra se estima. Entonces, se estima que en el país tal existen un número N de personas infectadas, pero que no tienen diagnóstico. Este siempre es un N estimado matemáticamente, nadie lo conoce. Pero ¿cómo intervenimos allí? Recordemos que el VIH es una enfermedad que no se cura. Si comparamos con el caso de TB, mientras que cuando nos infectamos nosotros de TB y hacemos un foco primario, generalmente pulmonar, no estamos transmitiendo porque el foco está limitado allí. Y podemos tener años y podemos morirnos de otra cosa y de repente no hacemos nunca TB. Nos quedamos con nuestro foco en el pulmón. En el caso de VIH es distinto. La persona puede no tener ninguna manifestación clínica, pero si está infectada transmite el virus. Entonces es una situación distinta al caso anterior. Entonces aquí hay que intervenir. ¿Y cuál será la mejor intervención en este caso? La mejor intervención debe estar basada en la detección, es decir, en el acceso a pruebas de tamizaje y consejería juntas, porque es lo más conveniente.
¿no? Educar, orientar, para que la persona consienta en hacerse la prueba. Entonces, la intervención a este nivel están basadas en pruebas de tamizaje. Ustedes dirán, entonces, ¿que se tamice en todo el mundo? Tampoco es eso. Tampoco sería costo efectivo una intervención que diga, bueno, en este país todo el mundo se tamiza, todos los años. No existe eso. Hay grupos que, al tener mayor vulnerabilidad, son sujetos a intervenciones de tamizaje. ¿Cuáles son estos grupos? Por ejemplo, los militares. En nuestro país los militares tienen hay un artículo en la ley contra SIDA, la ley 26.626, en que dice quiénes tienen tamizaje obligatorio. Los militares tienen en sus normas un tamizaje obligatorio cada año para VIH. Son sus normas. Tienen tamizaje obligatorio las personas que van a donar sangre, derivados o tejidos. Eso es un tamizaje obligatorio. También existe tamizaje recomendado a grupos a través de una atención protocolizada, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente imagen, pero aquí hay grupos de mayor vulnerabilidad. Aquí está el caso, por ejemplo, también de las mujeres en edad fértil que están gestando y van al control prenatal y en ese momento conocen que están infectados por el VIH, ¿no? Entonces, han estado en este universo de personas infectadas sin diagnóstico y luego por alguna situación accedieron a un diagnóstico. Bien, en el siguiente nivel están las personas infectadas que lograron acceder a la prueba de tamizaje, llámese LISA o prueba rápida, ¿no? Que son las metodologías más utilizadas para el tamizaje. Entonces, del universo de infectados sin diagnóstico, un grupo va a lograr acceder. Estamos ahorita a ese nivel, en ese grupo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intervenir para lograr que esto se incremente cada vez más? Tenemos intervenciones, por ejemplo, a través de medios de comunicación, el Día Mundial de SIDA, el 1 de diciembre, para que las personas reflexionen, autorreconozcan su riesgo de exposición y de repente puedan acudir voluntariamente y hacerse la prueba. Es un tipo de intervención. Pasamos al siguiente nivel y están las personas con diagnóstico, o sea, ya fueron tamizadas y tienen un diagnóstico confirmado, pero que aún no reciben tratamiento. Una brecha parecida a la que había en la pirámide de Tebe, ¿no? Entonces, esta brecha debiera ser lo más pequeña posible, porque las guías nacionales e internacionales de manejo de pacientes con VIH dicen ya claramente que la recomendación es detectar y tratar, ya no esperar a tener cierto umbral de linfocito CD4 como teníamos al inicio de la epidemia, ¿no? Por debajo de 200 se recomendaba iniciar tratamiento, después esto se elevó a 300, luego a 500. Ahora la recomendación es detectar y tratar, ¿no? Detectar y tratar para poder beneficiar a la persona, al paciente, porque al recibir el tratamiento va a disminuir su carga viral, como vamos a ver de aquí. Entonces tenemos personas con diagnóstico y sin tratamiento. La intervención aquí está basada en justamente promover el acceso a los servicios de salud. ¿Para qué? Para que reciba el tratamiento, para disminuir esa brecha. Entonces, hacer que los establecimientos sean accesibles, que esta patología tenga cobertura por el Seguro Integral de Salud, íntegra. Intervenciones para reducir el estigma hacia las personas con VIH, porque si no van a dejar de acudir a los establecimientos y de esa manera no van a mejorar su condición de salud porque no van a acceder a este programa, ¿no? Que es el programa Target. Luego tenemos a las personas que sí logran acceder al tratamiento. Fíjense cuánto tiene que pasar hasta que tengamos el grupo con tratamiento y luego de allí tenemos a las personas que están con tratamiento, pero sin embargo no logran la supresión viral. Entonces esto es un término que es muy importante. La supresión viral es el indicador más importante en la intervención
supresión basada en tratamiento, en lo que es el TARG. Es el indicador más importante, es lo que se quiere lograr, la supresión viral. Ustedes van a escuchar que hay un montón de marcas de kits de laboratorio y pruebas, y cada vez los métodos son capaces de detectar 20 copias virales, 10 copias virales, en fin. Eso, para fines de salud pública, no es importante esa variación respecto a la capacidad del kit. Con fines de salud pública, lo que recomienda la OMS y nuestra guía nacional y la mayoría de guías internacionales es que llamamos supresión viral si el paciente en tratamiento antirretroviral suprime su carga viral a menos de 1000 copias por mililitro de plasma. Ese es el indicador. Y una vez que alcanza este indicador, tiene que sostenerlo, porque ese es el objetivo primordial, lograr la supresión viral y sostenerla. Lo que está en la vértice, SBS, supresión viral sostenida. Y ustedes no se imaginan lo difícil que puede ser que una persona acepte un tratamiento sabiendo que no lo está curando, sino que está controlando, ¿no?, la replicación del virus, pero que este medicamento le va a ayudar a reinsertarse al trabajo, a su familia, a no estar hospitalizado, y va a reducir la probabilidad de hacer SIDA y morir. Pero esto debe mantenerse durante todo lo que dure su vida, y debe mantener este nivel de supresión viral por todo ese tiempo. Por tanto, ¿qué intervenciones aquí son necesarias? Pues todas aquellas que promuevan la adherencia y la retención en los pacientes. Todas las que contribuyan a ello. Aquí tenemos una variante de la pirámide anterior, pero para gestantes y sus recién nacidos, porque tienen una norma y una intervención especial. También hace años, esta intervención estaba basada en que las gestantes que acudían al control prenatal tenían la posibilidad de que en todo su paquete de perfil obstétrico le hacían el tamizaje de VIH y de sífilis. Si era lo de sífilis, bueno, el tratamiento que ya sabemos, ¿no? Pero en el caso de VIH, porque en el caso de sífilis se puede dar las 3 dosis de penicilina a ella y a la pareja, repetir el tamizaje en el tercer trimestre y entonces reducir la posibilidad de tener una sífilis congénita. Pero sin embargo, en el caso de VIH se les hacía el tamizaje, se veía el resultado de las pruebas de tamizaje, se esperaba una prueba confirmatoria y se evaluaba si si podía recibir un antirretroviral, pero en un esquema de monoterapia, o sea, no terapia triple. Eso era lo que se recomendaba hasta hace pocos años. Generalmente recibía acidobudina, y con ello lo que se buscaba no era beneficiar a la mamá, sino se buscaba reducir la posibilidad de la transmisión vertical al recién nacido. En eso consistían las intervenciones para disminuir la transmisión vertical del virus. Es decir, no hablábamos del beneficio a la madre, se hablaba solamente del beneficio al recién nacido. Con los años y con mayores investigaciones, la evidencia señala que lo que se debe buscar es el beneficio tanto para la madre como para el recién nacido, porque se necesita a una familia unida, a padres vivos, para que ese niño pueda crecer, estar saludable y estar insertado en la sociedad. Entonces, ahora ya la intervención dice de que la gestante es como cualquier adulto en quien se diagnostica VIH, que se detecta y se trata. No tiene nada que ver el nivel de CD4, aquí tampoco, y se puede dar terapia triple. La señora lo recibe y el indicador de óptima respuesta en esta intervención es lo que está aquí en el 4.º nivel, que la gestante con el tratamiento logre suprimir su carga viral por debajo de 1000 copias antes del parto. Si eso sucede, la posibilidad de transmisión del virus al niño es mínima, se reduce grandemente.
¿no? Obviamente que a esto hay que sumar que si se puede hacer cesárea, por supuesto que se realiza, y se suspende la lactancia materna, ¿no? Son los complementos para que realmente sea efectiva esta intervención. Cuando nace el bebé, se tiene que tener acceso a las pruebas de diagnóstico que en los hijos de madres seropositivas son distintas. No son las mismas pruebas de ELISA y de prueba rápida o de inmunofluorescencia o de Western blot que son útiles en los adultos o en la mamá. Los niños necesitan pruebas moleculares. ¿Cuál es la prueba? Es el PCR-DNA cualitativo. Esta es una prueba que tiene la capacidad de identificar al virus dentro de la célula, es decir, el virus en su etapa proviral, dentro del linfocito. Esta prueba está disponible desde hace muchos años, casi 8 años en nuestro país. Es gratuita para todos los niños que se atienden en estas condiciones por el Ministerio de Salud. Esta es una prueba in-house porque no hay kits comerciales para ello. Es una prueba que se desarrolla en los laboratorios del Ministerio de Salud y que las muestras de todos los hospitales llegan y son procesadas. Y debe tener el niño al menos 2 pruebas positivas para confirmar el diagnóstico o 2 negativas para descartarlo, y se puede hacer desde el primer mes de vida. No es necesario que esperemos, como con las pruebas anteriores, que tenga 18 meses de nacido para recién poder confirmar o descartar haciéndoles los ELISAs y el Western blot. Con esta prueba podemos definir la situación del niño desde sus primeros meses de vida. Ahora hablamos sobre las intervenciones en los grupos vulnerables, ¿no? Y que están en vigilancia sistemática. Mencionamos algunos grupos al inicio de la clase. Aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, trabajadoras y trabajadores sexuales. Y el grupo denominado tradicionalmente como hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Que está la población gay, población homosexual, bisexual y muchas otras denominaciones que ahora vamos conociendo cada vez más, incluida el grupo transgénero, ¿no? De la población transgénero, en donde existe la mayor prevalencia de infección por VIH en nuestro país y en la mayoría de países a nivel mundial. Entonces, tenemos este primer grupo en la base de la pirámide de grupos vulnerables y sin acceso a un programa preventivo. ¿Cuál es la intervención que recomendamos aquí? Justamente favorecer el acceso. Porque si en ellos está, sobre todo en la población transgénero y HSH, está concentrada la epidemia, no en trabajadoras sexuales, sino en los otros grupos, entonces tenemos que desarrollar intervenciones educativas, comunicacionales, de trabajo extramuros, para poder llegar a estos grupos y poder lograr que ellos accedan a la atención, al tamizaje, ¿no? A intervenciones basadas en tamizaje en establecimientos de salud. Entonces, existe una intervención que se denomina Atención Médica Periódica, AMP, que desde hace mucho tiempo dirige el Ministerio de Salud a través de los establecimientos o centros llamados CEREX, o sea que tienen categoría de CEREX, ¿no? Son un centro con un nombre X, pero que tienen esa categoría porque cumplen determinados criterios por los cuales pueden ofrecer esta atención que tiene un protocolo. ¿En qué consiste esta atención? Consiste en que se invita, se les ofrece de manera gratuita a estos grupos atención con tamizajes de VIH y varias ITS, clamidia, herpes, gonorrea, sífilis, como un paquete, más consejería, más entrega de condones, y todos los resultados están en el momento. O sea, no es que ellos van a regresar por sus resultados, no. Estos grupos son muy especiales, son difíciles de alcanzar. Por tanto, los protocolos que se le ofrezcan en este tipo de intervenciones tienen que darles el resultado de in situ, rápidamente, para justamente lograr su adherencia con el establecimiento,
porque ellos no van a regresar, si es que no tienen, ¿no? Un resultado inmediato, no van a tener la confianza y no van a, digamos, mostrar el interés que debieran. En esta intervención, ellos llegan al establecimiento, primero tienen una evaluación médica, se toman las muestras necesarias, ya sea de sangre o de secreciones genitales, se hacen los extendidos, se dan los resultados rápidos y luego, si es necesario, se cultiva y eso sí puede demorar y en una siguiente sesión lo pueden conocer, pero ya el examen directo ha definido un tratamiento. Por ejemplo, si se encuentran diplococos gram negativos, estamos ante un diagnóstico de gonorrea, definitivamente. Se da el tratamiento, pero se manda a cultivo, no para confirmar el diagnóstico, sino para hacer vigilancia de cepas, de resistencia de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Esa es la forma en que esta vigilancia sistemática tiene su origen. Entonces, si estas personas que no tienen acceso a un programa preventivo se infectan, ¿no? Y acceden, pueden tener un diagnóstico y pueden tener un tratamiento, ya sea al VIH o a cualquiera de las ITS que les sean detectadas. Y si esto funciona bien, no hay estigma, hay una atención de calidad y se cumplen los protocolos, entonces tendremos la adherencia de los grupos al programa de atención médica periódica. Con este programa, con esta intervención, se crean entonces cohortes de grupos que ya están muy adheridos y son atendidos y ayudan a su vez como pares en base a una intervención que es llamada intervención a través de educadores de pares, para poder ellos invitar a otros pares para poder recibir la atención. Y ellos manifiestan la confianza que tienen en el establecimiento y los invitan para poder acceder. Producto de todo ello podemos identificar casos, por ejemplo, de VIH y ya enrolarlos en lo que es el programa TAR, ¿no? Para que reciban tratamiento. Pasamos ahora a las enfermedades metaxénicas. Vamos a hablar de las enfermedades que ustedes ven allí. Está la enfermedad y el nombre del vector principal que es el responsable de su transmisión. Como ustedes pueden ver, el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika, todos tienen como vector a la Aedes aegypti. De manera que donde exista Aedes aegypti, existe la posibilidad de transmisión, siempre que existan reservorios que puedan favorecer esta transmisión. Ejemplo, antes nosotros no teníamos el vector en Lima. Ahora sabemos que la Aedes aegypti está en Lima, desde hace varios años ya. Pero probablemente los índices no son tales como en otras zonas endémicas. Sin embargo, para que se dé la transmisión, se necesita al vector y se necesitan huéspedes infectados para que el vector le pique y le extraiga, ¿no?, sangre a un huésped infectado y luego la lleve a un huésped susceptible. De manera que probablemente nosotros no tenemos aquí una epidemia de dengue en Lima, ni de Zika, ni de chikungunya, porque los reservorios, que serían otros pacientes, no están en gran cantidad o están en muy poca cantidad. Luego tenemos otras enfermedades como la enfermedad de Chagas, la leishmaniosis, la enfermedad de Carrión y la malaria. Vamos a tocar cada una de ellas, pero viendo las intervenciones, enfocándonos en cuáles son las intervenciones que las agrupan, ¿no?, y que puedan ser comunes y efectivas para varias de ellas. Por ejemplo, en las 4 primeras, la intervención preventiva estará basada obviamente en el control vectorial de la Aedes aegypti, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes de esta intervención para el control del Aedes aegypti? No crean que solamente el control implica la fumigación, no es lo único, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un componente educativo en escuelas, en la comunidad, en las zonas endémicas. Todos los niños a nivel del colegio aprenden de manera muy coloquial con sus maestros qué es el dengue, qué es el mosquito Aedes aegypti,
cómo reconocerlo, qué debe hacer en la casa para que no tener la presencia del vector. Hay que tener los tanques de agua limpios, con tapas, ¿no? Es una intervención que provee el Ministerio de Salud, ¿no? Tanque limpio y tapado, por ejemplo, y la educación en las escuelas. También tenemos el uso de las barreras como mosquiteros y repelentes, que es muy practicado, sobre todo en zonas urbanas, donde las viviendas tienen puertas y ventanas, donde de repente no es muy factible aplicar los mosquiteros en la zona de selva, porque ahí las viviendas en muchos casos no tienen ni puertas ni ventanas, ¿no? Son construidas de manera muy diferente. Pero está también el uso de repelentes. También está el uso de larvicidas, ¿no? En los tanques o en recipientes, y la vigilancia vectorial sistemática que realiza el Ministerio de Salud a través de la DIGESA para conocer cómo va el índice vectorial en cada zona endémica en el país. Y de esa manera definir si es suficiente con estos componentes de la intervención o se debe realizar fumigaciones. Y cuando se realizan fumigaciones, no se puede usar cualquier insecticida. Es bueno saber que para cada tipo de vector existe un insecticida efectivo y que este no es necesariamente igual en todas las zonas endémicas del país. ¿Cómo sabemos entonces cómo vamos a aplicar o qué insecticida vamos a utilizar en esta intervención basada en fumigación? Pues nos vamos a basar en los resultados de los estudios de resistencia a los insecticidas. ¿Qué significa ello? Así como teníamos a los microorganismos que desarrollaban resistencia a los medicamentos, ¿no? Y que comentamos hace un momento, de la misma manera, los mosquitos y otros vectores también tienen la capacidad de desarrollar resistencia a los insecticidas. Y cuando la desarrollan, entonces ya no son fácilmente eliminados. Para poder saber qué insecticida se va a utilizar, el Ministerio de Salud periódicamente debe desarrollar estudios de vigilancia de la resistencia a los insecticidas, y lo hace para cada uno de los vectores que transmiten cada una de las enfermedades metaxémicas. Y por ejemplo, el insecticida que es el más efectivo en Loreto no es el mismo de Madre de Dios y no es el mismo de Cusco, o de repente pueden ser los mismos, los resultados del estudio lo dirán. Y periódicamente este estudio se repite para que las compras que realiza el Ministerio de los insecticidas a utilizar, al igual que se hace con medicamentos, sea óptima y tengan resultados. De estas 4 enfermedades, una de ellas, la fiebre amarilla, además de tener una intervención preventiva basada en el control vectorial del Aedes aegypti, también tiene la suerte, bueno, suerte para los pacientes, no para el virus, de que contamos con una vacuna, la vacuna antiamarílica, ¿no? Entonces, tenemos 2 herramientas de intervención en el caso de fiebre amarilla: el control vectorial con todos sus componentes y la vacunación. Las intervenciones en la enfermedad de Chagas. Aquí tenemos, en esta y en las siguientes, que las intervenciones se basan en control vectorial y la detección temprana de casos. Quiero retroceder a la diapositiva anterior para hacer una ampliación de la explicación. Porque aquí no es necesariamente un pilar el tratamiento de los casos. Generalmente cuando hablamos de detección temprana para tratar, para evitar muerte y complicaciones. En este caso, de las 4 enfermedades, el dengue, chikungunya, la fiebre amarilla, ¿no? y la otra, el Zika. Sucede que no existe en la actualidad evidencia de medicamentos antivirales que sean efectivos para curar cualquiera de estas infecciones, ni para poder disminuir su tiempo de evolución, ni para reducir sus complicaciones o reducir el riesgo de morir. No tenemos
antivirales para ello. Por eso nuestras guías clínicas que utilizamos en estas patologías están basadas en tratamiento de soporte de los síndromes que se van presentando en cada uno de los casos. Si se diera el caso, por ejemplo, que tenemos un dengue hemorrágico o un caso de fiebre amarilla icterohemorrágico, pues esos pacientes van a estar en cuidados intensivos y se les va a dar la terapia de soporte que corresponda de acuerdo al síndrome grave que presente, pero no hay un medicamento antiviral. Por lo tanto, la urgencia de detectar aquí no es para un tratamiento específico, sino es porque debemos actuar, o sea, tan pronto se da esto para prevenir, pero si tenemos un caso, lo que hay que hacer es el control del brote, in situ, en el lugar del país de donde estén viniendo los pacientes. ¿Ya? En eso está basada la intervención. Ahora sí avanzamos a la siguiente diapositiva, regresamos al Chagas. Bueno, en el caso de las intervenciones en enfermedad de Chagas tenemos el control vectorial y detección temprana de casos, porque aquí sí tenemos tratamiento, sí tenemos medicamentos efectivos para este parásito. El parásito es el Trypanosoma cruzi y el nombre del vector es el Triatoma infestans, conocido comúnmente como chirimacha, ¿no? Y hay varios tipos de triatomas, ¿no? Los componentes de la intervención son los siguientes. Por un lado, la eliminación del vector, ¿no? Con higiene, con fumigaciones, la vigilancia del vector para poder ver los índices de infestación en cada comunidad, el tamizaje de donantes, porque este es un hemoparásito que puede transmitirse por vía sanguínea, por lo que en zonas endémicas y muy probablemente también en no endémicas, ahora con tanta migración, la prueba para detectar enfermedad de Chagas, para detectar al tripanosoma, se realiza en todos los bancos de sangre. De esa manera nos aseguramos que no se transmita por esta vía. Y sobre todo, tenemos la detección temprana de las personas infectadas para el tratamiento. La enfermedad de Chagas tiene una larga evolución, desde el momento en que se infecta el paciente, ¿no? Por la picadura del vector, ¿no? Y se contamina, ¿no? Con las heces que tienen el tripanosoma e ingresan por la zona de la lesión que ha causado la chirimacha. Entonces hay una inflamación local que puede pasar desapercibida como cualquier picadura, ¿no? De un insecto, y si no es diagnosticado el paciente, puede llegar a tener alteraciones a lo largo de los años con deformaciones de órganos y vísceras irreversibles. Por ejemplo, pueden haber miocardiopatías, puede haber megacolon y megaesófago, con todas las complicaciones clínicas, ¿no? Que ustedes se imaginan, y que esto no se puede revertir con un medicamento ya. Entonces, detectar tempranamente la infección en zonas endémicas, donde es más fácil que la persona pueda reconocer que si vive en una zona endémica y existe reconocida la presencia del vector, entonces esa lesión que tiene de inflamación local puede deberse a una picadura de la chirimacha, ¿no? Y entonces hacerse las pruebas de laboratorio necesarias y optar por un tratamiento para no llegar, ¿no? A la evolución crónica con estos trastornos que son irreversibles. Ahora tenemos las intervenciones en leishmaniosis, enfermedad de Carrión y malaria. Aquí tenemos también que estas están basadas en control vectorial y la detección temprana de casos para tratar. Los componentes de la intervención ya los conocemos, ¿no? Para contrarrestar las acciones del vector, la eliminación, la vigilancia, las barreras, la ropa cubierta también, ¿no? Se adiciona a esto los larvicidas y la detección temprana de casos. En el caso de la leishmaniosis, sobre todo, detectamos y tratamos para poder evitar la diseminación de la leishmania a otros tejidos cutáneos y subcutáneos y a la destrucción de estos tejidos, sobre todo cartílago, porque se dan las formas mutilantes, es decir, se necrosa y se destruye y la persona tiene deformidades en el rostro, por ejemplo.
Entonces, todo esto lo podemos evitar con una detección temprana y tratamiento. Y en el caso de la enfermedad de Carrión, detectar y tratar para evitar las complicaciones. La enfermedad de Carrión es una enfermedad que tiene dos etapas clínicas muy conocidas: la fase aguda o hemática y la fase crónica o verrucosa, donde aparecen las lesiones, las verrugas, que probablemente la mayoría hemos visto. Entonces, casi todos los pacientes, cuando hacen formas graves de bartonelosis, la hacen cuando están en fase aguda. Es la fase en que el paciente se anemiza, puede hacer un compromiso icterohemorrágico, puede hacer un shock, puede terminar en una UCI, puede sangrar y entonces puede complicarse. Sin embargo, si nosotros podemos detectar y tratar, ¿no?, inmediatamente, podemos ayudar, ¿no?, a la sobrevida de este paciente, ¿no? Entonces, y en el caso de malaria, detectar y tratar también para evitar las complicaciones propias de la malaria y en todos los casos para evitar la transmisión. Porque en enfermedades metaxénicas, cada persona que tiene una enfermedad metaxénica es un reservorio viviente. Y si se encuentra en una zona donde está el vector va a hacer que pase el microorganismo, ¿no?, que tiene el infectado a un huésped susceptible. Así es. Entonces, por eso tenemos que tratar mientras existan, por ejemplo, en el caso de leishmaniosis, Carrión, malaria o enfermedad de Chagas, existen medicamentos que nos ayudan a cortar esa cadena de transmisión. En el caso de las 4 infecciones virales que mencioné, ningún medicamento va a cortar la cadena de transmisión, pero podemos dar terapia de soporte para lograr su sobrevida, ¿no?, y que el paciente se cure, ¿no?, de esas fases agudas. El último punto, accidentes de tránsito. Este no es un tema de enfermedades transmisibles, pero está incluido, ¿no?, en los temas que tenemos que tratar. Entonces vamos a verlos brevemente. En nuestro país existe de manera progresiva en los últimos años una tasa creciente de lesiones causadas, impresiones y muertes ocasionadas por accidentes de tránsito. Ustedes pueden ver los reportes de OPS en el 2016, donde dice de que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en una población de adultos jóvenes. Y a nivel de nuestro país, en Lima metropolitana se concentra, ¿no?, el 55.2% de los accidentes de tránsito de todo el país. Y que obviamente en nuestro país también es una de las principales causas de mortalidad, y sobre todo mortalidad temprana. Cuando decimos mortalidad temprana estamos hablando de personas que mueren antes de los 50 años, entonces es mortalidad temprana. Por lo tanto, tenemos en Perú un sistema de vigilancia en salud pública de las lesiones por accidentes de tránsito. Este sistema de vigilancia está a cargo de la ex Dirección General de Epidemiología, actualmente se llama Centro de Control de Enfermedades. Y fíjense que para el año 2017, el año pasado, se han registrado en este sistema 32.735 casos, ¿no?, de lesiones por accidentes de tránsito. Entonces, esto es muy elevado realmente. También a nivel de país existe un plan nacional denominado Plan Nacional de Seguridad Vial. El actual vigente está desde el periodo del 2017 hasta el 2021, y en este plan, que es comandado por el Ministerio de Transportes, están involucrados varios ministerios. Además de ellos está el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y otras instituciones, ¿no? En lo que es la línea, el componente de educación de este plan, obviamente el Minedu está involucrado y las acciones están restringidas al nivel de educación básica regular, o sea, a nivel del paquete básico que reciben los escolares. Y los gobiernos regionales también participan incorporando acciones a través de sus consejos de seguridad vial, sus consejos regionales. Sobre todo las intervenciones realizadas en nuestro país, como podemos ver, están basadas en 3 componentes: educación, normatividad y fiscalización. Son los 3 principales componentes. Educación en la población, en el peatón, en el transportista, en los decisores, en la policía, por ejemplo,
que tiene que ver con el control del tránsito. Normatividad, ¿por qué? Porque existe un reglamento de tránsito, existen leyes al respecto, y el componente de fiscalización es la intervención que se realiza cuando hay incumplimiento de la normatividad. Entonces, se fiscaliza, se norma y se educa. Esos son los tres componentes del Plan Nacional de Seguridad Vial. Bueno, y para finalizar, ustedes van a poder tomar la clase de aquí, también está en el aula virtual, la pueden ver también de allí. Estas son las principales fuentes que han sido tomadas en consideración para la clase. Bueno, entonces hemos finalizado la clase. Si hay consultas, me dicen por favor. Si no, hemos concluido.